Estás sintonizando. Frecuencia 404. Atlas, bienvenido a una transmisión desde un plano lejano, con historias que no quieren que sepas. Nos encontramos interceptando una transmisión. Se dice que en los márgenes más hondos de la selva, entre los ríos que separan Colombia y Venezuela, hubo una expedición científica que jamás fue reportada oficialmente. Lo poco que sobrevivió fueron páginas dispersas de un diario, una grabación incompleta y el testimonio del único miembro que regresó. El registro empieza en 1993, en una época donde la comunicación satelital era un lujo y los gobiernos regionales apenas controlaban la frontera. La selva era un territorio de nadie. El nombre del proyecto era Expedición Andurá, aunque nunca existió formalmente en los archivos de las universidades involucradas. El investigador principal, Dr. Esteban Rojas, biólogo especializado en especies anfibias tropicales, había trabajado años en los llanos venezolanos antes de recibir la financiación anónima que lo llevó a internarse más allá del Orinoco. Según los primeros fragmentos del diario, la expedición comenzó con 4 integrantes: Rojas, la asistente María Ledezma, el fotógrafo Tomás Ibáñez y el guía local Aurelio, un hombre que conocía los senderos por donde las patrullas raramente se aventuraban. El objetivo era documentar una especie de rana no catalogada, avistada por campesinos en las quebradas del sur. La criatura, descrita como luminosa durante la noche, era motivo de superstición para las comunidades. En una de las notas del diario, fechada el 17 de abril de 1993, Rojas escribe: «No parece un fenómeno bioluminiscente ordinario. Las glándulas emiten una luz constante, sin depender de estímulos externos. Si esto se confirma, estaríamos ante una rama desconocida dentro del género Gypsiboas». Pero lo que siguió cambió el curso de la misión. El grupo descubrió un claro en la selva, cubierto por formaciones rocosas que no correspondían a la geología del área, piedras talladas, con símbolos geométricos y un brillo inusual bajo la luz de la luna. Aurelio, el guía, advirtió no tocar nada. Según él, esos restos pertenecían a los guardianes blancos. Una leyenda hablada en voz baja por los pueblos cercanos. Rojas, escéptico, ordenó tomar muestras. Ibáñez tomó fotografías. 2 días después, el campamento fue encontrado alterado. Las cintas de grabación estaban vacías. A finales de abril, tras seguir un cauce oculto, la expedición encontró lo imposible: una comunidad oculta en medio de la selva. No había chozas ni techos de palma. Eran estructuras pétreas, casi ciclópeas, cubiertas por vegetación, pero intactas. Rojas describió en su diario que fueron recibidos por personas de aspecto extraño, todos con piel muy clara, cabello rubio o rojizo, y una calma inquietante. El relato continúa. Hablan español, con un acento neutro, pero también entre ellos utilizan un idioma fonéticamente perfecto, sin consonantes fricativas. Uno de ellos, que se presentó como Amon, me dijo que custodiaban los restos de sus dioses y los vehículos en los que llegaron del cielo. No supe si hablaba de religión o de historia. Durante 3 días fueron hospedados en aquella ciudad silenciosa. Comían frutas y raíces desconocidas. Bebían agua de pozos cubiertos con piedras grabadas, con símbolos semejantes a estrellas. Tomás Ibáñez grabó entrevistas con Amón y con una mujer que se hacía llamar Lira. En una de esas grabaciones se escucha: «Nosotros no somos de aquí, pero cuidamos lo que dejaron nuestros antepasados. Los hombres del norte intentaron llevarse lo que brilla bajo las ruinas, pero el cielo se cerró sobre ellos. Por eso nadie regresa». El tono del diario cambia después del 2 de mayo. Las últimas anotaciones son erráticas. Rojas escribe sobre luces en el cielo, sobre sonidos metálicos provenientes del subsuelo y sobre su equipo alterado por sueños vívidos. María dice haber visto el interior de una máquina enterrada. Dice que dentro hay cuerpos, como los nuestros, pero dormidos. Aurelio no habla. Tomás solo graba. El 6 de mayo, María desapareció. El guía juró que se la habían llevado los de abajo, refiriéndose a túneles que cruzaban bajo las ruinas. Al día siguiente, Rojas intentó abandonar el sitio con Tomás. Fueron interceptados por los habitantes, que insistieron en que nadie debía revelar lo que había visto.
Amon nos dijo que si el mundo supiera, repetiría el error de los antiguos, que el hierro volador volvería a caer del cielo. 2 semanas después, Rojas fue encontrado delirante a orillas del río Guaviare, sin equipo ni registros. Tomás Ibáñez nunca apareció. En 1995, un periodista llamado Raúl Cárdenas afirmó haber recibido una cinta de audio con la voz de Rojas. La grabación comienza con el sonido del agua y una respiración agitada. Luego, una voz. No son humanos como nosotros, son custodios, herederos del silencio. Les temen al ruido, al progreso, al fuego del hombre moderno. Dicen que el ruido despierta a los que duermen bajo la piedra. Vi una máquina, Atlas. Vi una máquina cubierta de raíces, pero no era de aquí. La cinta fue confiscada por autoridades que nunca se identificaron. Cárdenas desapareció semanas después. De Rojas no se supo más hasta 1997, cuando un documento desclasificado por error mencionó su nombre en un informe de observación psíquica. El texto decía: el sujeto recuerda fragmentos de geometrías imposibles y máquinas suspendidas en silencio. Se niega a dormir. En una entrevista de 1998, concedida a un estudiante de antropología, Rojas dijo: no se puede hablar de ellos sin consecuencias. Su lenguaje no está hecho para ser pronunciado por nuestra lengua. Ellos viven entre nosotros, viajan a los pueblos cercanos a comerciar, pero nunca miran al cielo, solo al suelo, como si escucharan algo venir. Lo que ocurrió con los restos arqueológicos jamás fue aclarado. En los mapas satelitales modernos, el área donde se encontraba el valle ahora figura cubierta por nubes permanentes, sin registros fotográficos nítidos. El último documento firmado por Rojas fue una carta sin destinatario. Sé que volverán. Custodian los vimanas, las naves de sus dioses. Bajo tierra no los busquen. No pregunten. Los herederos del silencio siguen velando por lo que no debía ser recordado. En 2003, un explorador amateur, Samuel Méndez, aseguró haber hallado una cámara de piedra cerca de la misma zona. Dentro, encontró 3 esqueletos humanos con 6 dedos en cada mano y símbolos tallados en espiral sobre los cráneos. Antes de poder publicar su hallazgo, su embarcación fue interceptada por un grupo militar no identificado. Su cuaderno terminó en manos privadas. En 2015, un investigador independiente logró acceder a las copias del diario de Rojas y a los audios deteriorados. Las frecuencias anómalas en la cinta parecen corresponder a una señal rítmica de 8 hercios, similar a los registros de comunicaciones subterráneas. Hasta hoy, ninguna universidad ni gobierno ha reconocido oficialmente la existencia de esa civilización perdida. Pero los lugareños siguen hablando de luces que se mueven bajo la tierra. Dicen que, cuando el viento sopla desde el sur, puede escucharse una vibración profunda, como un motor enterrado. Dicen que los herederos del silencio aún custodian sus dioses dormidos. Han pasado más de 20 años desde que se perdió la pista del doctor Esteban Rojas, hasta que, en 2014, un investigador freelance llamado Luciano Herrera comenzó a rastrear su historia. Herrera era un periodista de campo, dedicado a documentar desapariciones científicas y casos censurados en Sudamérica. Según sus notas, la historia de Rojas resurgió cuando un anciano campesino lo contactó cerca del río Atabapo, asegurando poseer una caja de metal que pertenecía a uno de los desaparecidos. Dentro había un carrete de cinta, una brújula oxidada y fragmentos de fotografías veladas. En el reverso de una de esas fotos se podía leer a mano: Amón frente al pozo, no mostrar hasta que sea tiempo. Luciano decidió viajar al lugar. El trayecto lo llevó por aldeas sin registro, donde los lugareños repetían la misma advertencia: no hables de los blancos del bosque, ellos no envejecen. En su diario digital, Herrera escribió: al principio pensé que era una variación del mito de El Dorado, una fusión entre leyenda y superstición. Pero las coincidencias con los documentos del 93 son inquietantes. Los nombres, las coordenadas y las ruinas existen, aunque hoy la selva las haya tragado. Luciano llegó a la zona de Caño Verde, un afluente oculto del Guaviare. Allí, guiado por un viejo pescador,
Encontró piedras labradas con el mismo patrón que describía Rojas, círculos concéntricos entrelazados con líneas en espiral, pero había algo nuevo. Una estructura parcialmente sumergida emergía del río, como el techo de una cúpula colapsada. Al nadar hacia ella, encontró marcas en relieve con una textura metálica, no pétrea. El material parecía una aleación imposible. No se oxidaba, no se quebraba, y al golpearla producía un eco profundo, casi musical. En su grabadora se escucha su voz temblando. Esto no es piedra. No hay forma de que esto sea natural. Es como si toda esta cúpula fuera una estructura, una nave enterrada. Los herederos no mentían. Días después, Luciano comenzó a experimentar problemas de salud, sangrados nasales, vértigos, sueños con luces blancas suspendidas sobre un valle. Aún así, decidió quedarse. En una de sus últimas notas de campo, fechada el 11 de septiembre de 2015, Luciano describe un encuentro. Dice haber visto a 3 personas observándolo desde la orilla opuesta del río. Eran altas, delgadas, vestidas con ropa sencilla pero inmaculada, con piel demasiado clara para el entorno. Uno de ellos cruzó el río caminando, sin hundirse del todo. Luciano anotó. No me hablaban, pero los escuchaba dentro de mi cabeza. Dijeron que no debía seguir grabando, que su tarea aún no terminaba, que nosotros no estábamos listos para recordar lo que había bajo las raíces. El siguiente día, su campamento fue saqueado. La tienda estaba rasgada, el generador destruido y las cintas desaparecidas. Solo se recuperó una nota escrita con su letra, pero claramente alterada. Ellos no son humanos, son descendientes de los que cayeron del cielo. Están esperando que los dormidos despierten. No quieren salvarnos, solo cumplir su vigilia. Luciano nunca regresó a su base. Su cuerpo jamás fue hallado. En 2016, un grupo de arqueólogos en la Universidad de Mérida recibió por correo una caja sin remitente. Dentro había un diario, supuestamente perteneciente a María Ledesma, la asistente perdida en 1993. Aunque muchos lo consideraron una falsificación, las pruebas de carbono indicaron que el papel tenía más de 20 años. En sus páginas, María contaba algo diferente. Ella no murió, ni fue secuestrada. Fue adoptada por los herederos. No necesitan comida ni descanso. Su tiempo es distinto. Me mostraron los salones donde reposan las máquinas de sus dioses. Son como templos submarinos, suspendidos en un silencio espeso. Dicen que el sonido destruye el equilibrio. Por eso nos alejaron del mundo. El diario detalla descripciones de una ciudad subterránea, con columnas que emiten luz propia y figuras humanas cristalizadas dentro de cápsulas. También menciona el nombre Amon, el mismo líder que Rojas había descrito años antes. María afirma haber comprendido su idioma. Según ella, se llama la voz de los durmientes, un lenguaje de resonancia, donde las palabras son vibraciones, no sonidos. Cada palabra abre una forma, ellos no hablan, moldean el aire. Y si un humano aprende, su cuerpo cambia. Nadie supo de dónde provenía esa caja, pero el sello en la parte interior tenía las siglas F404. A inicios de 2017, un hacker anónimo filtró documentos que supuestamente pertenecían a un archivo conjunto entre agencias militares de Colombia y Venezuela. Uno de esos documentos mencionaba algo llamado Proyecto Ícaro, centrado en el estudio de estructuras no humanas, ubicadas en la frontera del Guaviare. Los informes hablaban de anomalías magnéticas y de personal afectado por episodios de pérdida de memoria. Una de las notas más inquietantes decía: durante las excavaciones se recuperaron restos óseos con 6 falanges en ambas manos. Los exámenes de ADN no coinciden con ninguna base de datos humana conocida. Los documentos fueron retirados horas después de ser publicados. Pero el daño ya estaba hecho. Luciano Herrera había mencionado algo similar antes de desaparecer. No quieren oro ni territorio. Quieren custodiar algo que está vivo, enterrado bajo la tierra. Entre los años 2018 y 2020, múltiples expediciones independientes intentaron localizar el sitio descrito por Rojas y Herrera. Ninguna regresó con pruebas concluyentes. Los mapas se distorsionaban. Las brújulas se volvían locas
y las señales GPS desaparecían a pocos kilómetros de la zona. Un grupo de indígenas piaroas relató que, durante las noches, el bosque respira. Dicen que a veces una bruma blanca cubre el suelo y de ella emergen figuras humanas que no dejan huellas. Uno de ellos, un anciano llamado Nairó, contó una historia que parece salida del tiempo. Los blancos del bosque llegaron hace mucho, cuando el cielo se abrió y las estrellas cayeron. Traían el fuego del trueno y el conocimiento del aire. Se mezclaron con nosotros, pero luego se escondieron para guardar lo que no debía despertar. Cada 100 lunas vienen a revisar las raíces. Si uno los mira directo, olvida su nombre. En 2022, un satélite civil detectó una anomalía térmica bajo la región donde supuestamente se ubicaba el Valle de Amón. El patrón coincidía con una estructura metálica en forma de espiral, con una firma calórica constante, como si estuviera encendida. El hallazgo fue rápidamente clasificado. Sin embargo, un técnico filtró una imagen que mostraba un círculo perfecto de más de 300 metros de diámetro, con una depresión central que reflejaba la luz del sol como un espejo. Un mes después, el técnico fue despedido y desapareció. Los análisis independientes concluyeron que la forma no podía ser natural. Algunos la compararon con los grabados antiguos de los vimanas, los vehículos de los dioses descritos en textos hindúes. Era como si lo que Rojas y María habían descrito estuviera vivo, latente bajo la selva. En los últimos registros se encontró una carta sin fecha firmada por alguien que usó el nombre clave El Último Heredero. La carta fue enviada al canal de investigación clandestino Frecuencia 404, con la siguiente advertencia. Nosotros nunca desaparecimos, aprendimos a vivir entre ustedes. Custodiamos la memoria de lo que duerme. No todos somos guardianes. Algunos queremos recordar. Si están leyendo esto, sepan que no todo lo que cayó del cielo murió. Algunas cosas siguen respirando. El mensaje incluía coordenadas que no coincidían con ningún punto conocido. Pero en la grabación adjunta se escuchaba una vibración, un zumbido grave, acompañado de una voz apenas perceptible repitiendo: «El ciclo no ha terminado». Desde entonces, varios investigadores han reportado ser seguidos por personas vestidas de negro en zonas rurales de Colombia y Venezuela. Algunos aseguran que son descendientes de los herederos infiltrados en el mundo exterior. En 2025 se confirmó la existencia de 3 lugares inaccesibles en la región. Un valle sin imágenes satelitales, cubierto por una anomalía atmosférica permanente. Un río que cambia de cauce cada año, borrando las rutas de acceso. Y una zona donde las brújulas giran sin detenerse, generando interferencia electromagnética. Todos coinciden con las descripciones del diario original. El caso de los herederos del silencio permanece oficialmente cerrado. Pero cada tanto, en foros y archivos clandestinos, aparecen nuevos fragmentos, nuevas grabaciones, nuevas voces que juran haber escuchado la vibración. La última entrada conocida, fechada el 10 de agosto de 2025, pertenece a un estudiante de antropología que investigaba el caso de Rojas. Su diario fue encontrado en una mochila abandonada en la ribera del río Vichada. Escuché el zumbido esta noche. Era grave, constante, como una máquina bajo mis pies. Vi 3 luces alineadas entre los árboles. No eran drones, no eran estrellas. Me hablaron sin voz. Dijeron que el tiempo se está abriendo de nuevo. Dicen que pronto despertarán los que nunca debieron dormir. El diario termina ahí, no se hallaron restos. Solo el sonido grabado de un pulso rítmico, profundo, que resonaba como un corazón enterrado. Y en el fondo, antes de que la cinta se corte, una última frase. Los herederos del silencio no protegen el pasado, protegen el futuro. Conexión finalizada. Código Atlas 404.